Pues el mundo ahora de France 24 sigue avanzando para traerles toda la información internacional. Yo soy Rodrigo Sedano, acompáñenme. Donald Trump se reunió con el presidente de facto de Siria, Ahmed al-Shara, en Arabia Saudita. El republicano instó a al-Shara a normalizar las relaciones con Israel, esto horas después de anunciar que levantaría todas las sanciones contra el gobierno islamista. Este jueves está previsto que den inicio en Estambul las primeras negociaciones de paz con delegaciones de Ucrania y Rusia desde 2022. Aunque todavía es incierto si Vladimir Putin va a asistir personalmente a la cita extendida por Volodymyr Zelensky, Donald Trump sí ha dicho que está dispuesto a asistir a este encuentro. Y emotiva despedida a Pepe Mújica en Uruguay. Cientos han presentado ya sus respetos al expresidente, cuyo féretro recorrió varias calles de Montevideo antes de llegar a la sede del Palacio Legislativo. Allí los restos de Mújica serán velados hasta el jueves. Y bueno, hoy con nuestra invitada del día vamos a analizar lo que representa la reunión entre Donald Trump y el líder de facto de Siria, Ahmed al-Shara, cuáles serán los efectos geopolíticos de esta reunión y qué papel va a jugar Estados Unidos en el futuro de Siria. Lo veremos en apenas unos minutos, pero vamos primero con las noticias. Vamos a abrir el informativo en Arabia Saudita. Allí el presidente Donald Trump ha sostenido un breve encuentro con el líder de facto de Siria, Ahmed al-Shara. Ha sido una reunión que Trump ha descrito como genial y que llegó tras anunciar el martes que levantaría todas las sanciones contra Siria. Washington está explorando la posibilidad de normalizar los lazos con Damasco a pesar del pasado de al-Shara ligado a Al-Qaeda, a quien Trump pidió además normalizar relaciones con Israel. Es la primera reunión entre líderes de ambos países en cerca de 25 años. Pero vamos a ver en el siguiente informe de Maxime Plouvinet quién es al-Shara. De la lucha yihadista a apretar la mano del presidente estadounidense Donald Trump. Tal es la trayectoria de Ahmed al-Shara, presidente de facto de Siria, conocido por mucho tiempo bajo su cuña o nombre de guerra al-Jolani. Nació en Riyadh, Arabia Saudita. La invasión estadounidense de Irak en 2003 marca el primer giro importante de su vida. Se enlistó en la lucha yihadista antes de pasar años en cárceles controladas por Washington en territorio iraquí, en las cuales conoció a al-Baghdadi, futuro líder del autoproclamado Estado Islámico. Tras ser liberado, al-Jolani regresó a su país de origen, Siria, cuando Bashar al-Assad inició la dura represión de la revolución de 2011. Al-Jolani se unió a la insurgencia que rápidamente sería dividida en un sinnúmero de movimientos armados, entre ellos el Frente al-Nusra, filial de Al-Qaeda en Siria. Al-Jolani se convierte en uno de sus comandantes. En 2014 se negó a unirse al Estado Islámico. En 2016 Al-Jolani cortó lazos con Al-Qaeda y fundó el año siguiente un nuevo grupo armado, Hayat Tahrir al-Sham o HTS. Este mismo grupo encabezó la coalición islamista que derrocó a Bashar al-Assad en diciembre de 2024 tras una ofensiva relámpago. Esta victoria, hermanos míos, es un nuevo capítulo en la historia de toda la nación islámica. Es un punto de inflexión para la región. ¿Cuántos peligros hemos evitado? Assad entregó Siria a las ambiciones iraníes, extendiendo el sectorismo y la corrupción por todo el país. Ahí Al-Jolani se convirtió en Ahmed al-Shara, ahora dirigente de facto de la República Árabe. Al-Shara trató de mejorar su imagen ante los países occidentales para obtener el levantamiento de las sanciones que asfixian la economía siria desde hace más de una década. Pero se enfrentó a un país dividido por más de 13 años de guerra civil, con el desafío de desarmar a los grupos armados y sobre todo con grupos afiliados a él responsables de masacres sectarias contra minorías de Siria. Bueno, después de esta visita, Trump llegó a Qatar. Allí fue recibido por el emir, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani. La Casa Blanca ya ha anunciado que se han llegado a acuerdos para la compra por parte de Qatar Airways de 210 aviones de la compañía Boeing. Además, Qatar va a comprar también sistemas de seguridad, especialmente aviones no tripulados, a empresas estadounidenses por valor de 3.000 millones de dólares. Vamos a cambiar de tema porque más de 3 años después de que Rusia invadiera Ucrania, están previstas negociaciones clave para este jueves en Estambul. Se trata de las primeras desde 2022 que incluirían tanto a delegaciones rusas como ucranianas. Por parte del Kremlin, sin embargo, aún no se saben los nombres de quienes harán parte de su delegación, pero el mundo está a la expectativa de si Vladimir Putin va a asistir al encuentro luego de la invitación expresa de Volodymyr Zelensky,
Quien sí dijo que va a estar abierto a la posibilidad de asistir es Donald Trump. Vamos a verlo en este informe. Las conversaciones directas en Estambul fueron idea de Vladimir Putin, pero el presidente Volodymyr Zelensky no tardó en ponerlo a prueba. Es el único líder que ha confirmado su asistencia a la reunión del jueves. Putin es quien determina todo en Rusia y él es quien debe decidir sobre la guerra. Esta es su guerra, por lo tanto las negociaciones deben ser con él. Una delegación rusa asistirá, pero el Kremlin no ha revelado quiénes la integrarán. Por el momento, tan solo medios locales señalan que el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, no participará de las conversaciones, lo que genera dudas sobre la utilidad real de los diálogos. También estará presente una delegación estadounidense, compuesta por los enviados Steve Witkoff y Kate Kellogg, además del secretario de Estado Marco Rubio. Pero Donald Trump también ha insinuado que podría interrumpir su gira por Medio Oriente para unirse a las negociaciones. No sé si él vendrá, sé que le gustaría que yo estuviera allí y es una posibilidad. Si pudiéramos terminar la guerra, lo consideraría. Quienes no participarán en las conversaciones del jueves son los socios europeos de Ucrania, que desconfían de una paz negociada bajo la fuerte influencia de Washington. El ministro de Exteriores de Francia pidió el jueves que los 27 de la Unión Europea amenacen con una nueva ronda de sanciones que catalogó de devastadoras para presionar a Moscú. Mientras que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió sobre el caos global si no se respeta el derecho internacional en Ucrania. Y en la Franja de Gaza, Israel persiste en sus ataques aéreos que siguen matando principalmente a población civil. Este miércoles las autoridades sanitarias de la Franja han informado que al menos 70 personas murieron en consecuencia de estos bombardeos que han ido dirigidos principalmente a zonas de viviendas en la zona de Jabalia, en el norte del enclave. Nos amplió previamente nuestro corresponsal Federico Cuevas Verena. Una de las que ha sido las noches más intensas de los últimos meses y sobre todo la más intensa en cuanto a bombardeos israelíes desde que rompió la tregua a mediados de marzo. Desde anoche, según fuentes médicas palestinas, al menos 70 personas han muerto por los bombardeos israelíes en Gaza. Esto incluye 50 muertos en diversos ataques en el norte del enclave, entre ellos, según las fuentes médicas, 22 niños y 15 mujeres. Los ataques más letales se registraron en la zona de Jabalia, que anoche también había sido sujeto de órdenes de desplazamiento forzado por parte del ejército israelí, luego de que detectaran que desde allí habían sido lanzados al menos 3 cohetes en un ataque que fue reivindicado por la Yihad Islámica Palestina. De estos cohetes, 2 fueron interceptados y 1 cayó en áreas abiertas sin causar daños en el sur de Israel. Según las fuentes médicas, la gente mejor dicho, según los testimonios desde Gaza y las imágenes que llegan desde Gaza, hay gente todavía bajo los escombros y los equipos de emergencia no han podido llegar hasta esa zona. Por eso esas primeras imágenes de rescate mostraban a personas con las manos desnudas o utilizando herramientas de manos para intentar atravesar los escombros e iluminándose con las luces de los celulares. Previamente, en la tarde-noche de ayer, otro fuerte bombardeo sacudió el complejo del Hospital Europeo en Han Yunis, en el sur de la Franja, matando al menos 16 personas, según la prensa local. En estos ataques, la Fuerza Aérea israelí utilizó decenas de bombas pesadas para atacar lo que describió como un supuesto centro de mando subterráneo en el complejo, y que el ataque tenía como objetivo a Mohamed Sinwar, el líder de Hamas en Gaza, hermano de Yahya Sinwar, quien también murió a manos de Israel, y Mohamed Sinwar es considerado el último de los ideólogos de los ataques de Hamas del 7 de octubre que sigue con vida. Su condición no está clara, pero el ataque fue tremendamente letal. Hoy también se reportaron nuevos ataques en esa zona de los alrededores del Hospital Europeo, al parecer en un intento de evitar que los equipos de rescate o que personas se acerquen a la zona, y uno de estos ataques, por ejemplo, apuntó contra uno de los bulldozers que estaba intentando remover los escombros para tratar de rescatar los cuerpos en el complejo. Bueno, en este marco se intensificó un intercambio de acusaciones entre el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por la situación humanitaria en Gaza. Macron calificó de inaceptable el bloqueo de suministro al enclave palestino
por lo que Netanyahu, por medio de comunicado, ha acusado al presidente francés de estar del lado de Hamás. Vi toda la ayuda que Francia y tantos otros países entregaban al Arish, bloqueada por los israelíes. Por eso lo digo con firmeza, lo que el gobierno de Benjamin Netanyahu está haciendo hoy es inaceptable y hoy la crisis humanitaria es la más grave que hemos visto desde octubre pasado. Macron decidió una vez más alinearse con una organización terrorista islamista asesina y hacer eco de su falsa propaganda, acusando a Israel de liberos de sangre. Israel está librando una lucha en múltiples frentes por su existencia tras la horrible masacre cometida por Hamás contra personas inocentes el 7 de octubre, incluido el asesinato y secuestro de docenas de ciudadanos franceses. Y vamos a hablar de Colombia y China, que firmaron un plan de cooperación con el que se marca el primer paso para que el país suramericano se sume a la llamada Nueva Ruta de la Seda, una iniciativa de Beijing mediante la que se esperan nuevas oportunidades económicas, pero que choca directamente con el recelo de Washington contra la influencia del gigante asiático. El presidente Gustavo Petro dijo que espera que Estados Unidos pueda seguir también dialogando. Nos lo cuenta Andrés Mesa Muñoz. Colombia empieza a sumarse a la llamada Nueva Ruta de la Seda de China. Ambos países firmaron en Beijing el primer requisito para incorporarse a la iniciativa del gigante asiático con la que busca expandir su influencia global. El gobierno de Gustavo Petro aclaró que no se trata de un tratado comercial. Que ya hay una ruta comercial. Nosotros no estamos haciendo acuerdos militares. Las relaciones de Colombia se fundan en la paz por orden constitucional. Ya hay una primera ruta comercial Shanghái, Puerto de Buenaventura. Ojalá eso se llene de barcos. Pero lo que más me interesa, Blanco, es lo que va por debajo del mar. Previendo una eventual reacción negativa de Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro dijo que espera que Washington le permita seguir siendo socios comerciales en igualdad de condiciones. Y en la misma línea, la ministra de Relaciones Exteriores mencionó que el gobierno quiere seguir apostándole a conversar con la Unión Americana. Muy distinta a la postura del brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, quien descartó preocupaciones por posibles represalias de Donald Trump. La firma de este memorando se da en medio de una situación internacional tensa, con la presión de Trump para aislar a China de América Latina y el Caribe, mientras el gigante asiático sigue aumentando su influencia en la región. Con la adhesión a las nuevas rutas, el gobierno colombiano dijo que espera reducir en el corto plazo el déficit de 14.000 millones de dólares que el Estado tiene con su segundo socio comercial más importante. Vamos a Argentina y el vocero de la presidencia, Manuel Adorni, anunció una reforma migratoria por decreto de necesidad y urgencia. Este incluirá el endurecimiento de las condiciones para conceder la residencia a personas extranjeras y la expulsión de migrantes por haber cometido delitos. Previamente nos amplió desde Buenos Aires nuestro corresponsal Natalio Cosoy. Pero lo que anunciaron que van a modificar en la norma migratoria es, además de lo que mencionaste, que cualquier persona condenada que intente ingresar a Argentina será rechazada, que a quienes se encuentren en flagrancia intentando ingresar por pasos no habilitados también serán expulsados del país, que aquellos que mientan en la información que dan al ingresar a Argentina no podrán entrar al país, serán expulsados. También que quienes estén en condición de residente no permanente, quienes no tengan la residencia permanente, no podrán supuestamente acceder a servicios de salud, aunque eso es relativo porque la mayoría de los servicios de salud dependen de las provincias y esas serían las que decidirían si cobran o no. Cuando no acceder de forma gratuita, que deberían pagar. Las provincias deberían mayoritariamente decidir eso y también quieren implementar que los extranjeros que ingresen al país lo hagan con un seguro de salud. Esas son algunas de los cambios que quieren implementar en la ley migratoria. Me gustaría señalar que en los inicios de la presidencia Milei no tenía en su agenda este tema de forma tan fuerte, pero se volvió central después de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso el 1 de marzo, cuando lo puso en agenda, dijo que habría una modificación de la ley migratoria y se alineó de algún modo con algunas de las derechas globales, sobre todo fundamentalmente con, si se quiere, Donald Trump en Estados Unidos, a quien considera su principal aliado. Además, quiero recordar que en 2017 hubo un decreto similar que fue considerado inconstitucional por la justicia y luego fue derogado. Así que hay que ver qué ocurre con este decreto si finalmente avanza el gobierno con él. Y en Bolivia, el Tribunal Constitucional ratificó que la reelección presidencial en el país es por una sola vez, ya sea de forma continua o discontinua, un fallo que afecta directamente a Evo Morales y a sus aspiraciones de presentarse como candidato para las elecciones de agosto. La sentencia llega después de que Morales declinara la petición del presidente Luis Arce
a que no se presente a los comicios, como hizo ayer el propio Arce. De esta forma, el tribunal le niega a Morales la posibilidad de un tercer mandato. A partir de esta sentencia, queda consolidado que dentro del actual marco constitucional, ningún ciudadano boliviano, bajo ninguna circunstancia, puede ejercer más de 2 veces el cargo electo de presidente y vicepresidente, sea este de forma continua o discontinua. Criterio aplicable en el tiempo, lo que involucra a los periodos constitucionales de mandato que se produjeron y que ya concluyeron en el pasado, lo que implica que estos deben ser reconocidos para el cumplimiento de la jurisprudencia constitucional emitida. Y vamos a cerrar en Uruguay. El féretro de José Pepe Mújica ya se encuentra en el Palacio Legislativo luego del emotivo adiós que le dieron cientos de uruguayos en las calles de Montevideo. El cuerpo del expresidente será velado hasta el jueves en la sede del Legislativo. Entre tanto, el Gobierno decretó 3 días de duelo nacional. Los países de la región emitieron comunicados exaltando al líder como una bandera de la izquierda latinoamericana y un ejemplo de coherencia. Pepe Mújica falleció este martes a los 89 años, recordemos, después de haber sido diagnosticado con un cáncer de esófago que luego hizo metástasis en el hígado. Una persona que nos dio todo al Uruguay, nos hizo conocer en todo el mundo, nos dio todo en su gobierno. La verdad que lo vamos a extrañar muchísimo, 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 pero sabemos que él sembró en el Uruguay y entonces sé que la barra de él nos va a dejar en alto todo su ideario, así que va a dejar un legado muy grande. Soledad por la pérdida de referentes y sentir que hay una inspiración que todos los días te motiva a salir a la calle a pensar un mundo distinto, que se pierde y que como militante te deja más solo. Bueno, con estas palabras sobre Pepe Mújica cerramos el informativo.